¿tú qué le recomendarías o qué tips le darías a esas nuevas personas que quieren emprender, que quieren iniciar su pequeño o su gran negocio? Bueno, tiene varios puntos, pero el más importante es tener una responsabilidad, una organización de la compañía y tener en cuenta que una empresa no es el bolsillo de la persona o del gerente que está realizando, llevando a cabo la compañía. Hay que saber diferenciar la vida cotidiana de la persona con la vida como empresario. Entonces, hay muchas de las personas que manejan esto en conjunto y pues en realidad la empresa no es la vida que uno lleva, no es el proceso como persona natural que debe manejarse, sino la empresa es a lo que se va a dedicar la empresa, a su objeto social y a lo que va a desarrollar. Por tanto, las personas que llevan este proceso deben tener un buen manejo de diferenciar estos dos puntos. Bienvenidos a nuestro podcast Finanzas sin Secretos, donde tendremos como invitadas a las mentes más brillantes detrás de grandes empresas. El día de hoy tendremos como invitada a Nelly. Bienvenida, Nelly. ¿Cómo estás, Cami? Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco más de ti, de tu vida personal, de tu vida profesional, un poco de tu hoja de vida. Gracias por la invitación. Bueno, te cuento que yo inicié mi carrera como contador público. Fue uno de los temas que fueron también inculcados por mi familia. En mi familia también hay profesionales contadores públicos, administrativos y finanzas. Entonces, creo que una de las motivaciones por las que llegué a esta carrera fue por mi familia. Inicié en una compañía donde se trabajaba todo el tema de sacrificio de animales. Inicié en una contabilidad básica donde empecé a hacer conocimientos básicos de la contabilidad. Posteriormente estudié en la San Martín, estudié 4 semestres, pero tuvo un dilema netamente normativo con el Estado, donde en un momento llegamos a saber que no sabía si sí o no estaba calificada. En ese momento tomé la decisión de estudiar en la Uniminuto, volver a iniciar mi carrera desde el primer semestre, es decir, ya había tenido 4 semestres de tiempo, de estudio. Pero no digo que fueron perdidos porque fue un tiempo de conocimiento de la carrera y para saber si en verdad esto era lo que yo quería para mi vida. Llegué a la Uniminuto iniciando desde el primer semestre, como te comenté. Estudié en esta universidad de forma presencial. Llegando como a un 5.º semestre me encontré con don Raúl, el dueño de PGA Consultores Empresariales, donde él me brindó una oportunidad de conocer una nueva época de mi profesión. Decidí aceptarla. Inicialmente iba para una compañía en relación a las que había trabajado. Por cuestiones de la vida resulté en otras áreas de la economía muy diferentes. Desde ahí inicié todo mi proceso de aprendizaje, puesto que llegué como un asistente, un auxiliar, un consultor y hoy estoy como un gerente de impuestos de la compañía. Nelly, está muy interesante tu hoja de vida. La primera pregunta que quería hacerte es ¿cómo llegaste a tu profesión? Prácticamente ya me la respondiste, me indicas que el 100% fue motivación de tu familia o en el transcurso de tu colegio de pronto hubo algo que llamó tu atención de esta profesión. Inicialmente también pensé que la contabilidad era más numérica, era un tema numérico. En mis estudios, pues por lo general me iba muy bien en los temas de matemáticas, física y demás, y pensé que la contabilidad era más numérica, pero no, tiene mucha también normativa, lectura, actualización, que estudio autónomo en el cual nosotros también tenemos que emprender, pero también esto influyó en la decisión. Ok, tú me contabas que actualmente ya eres gerente de un área. ¿Qué ha sido lo más difícil de estar en tu posición como gerente? Tengo entendido que un gerente tiene a cargo pues bastante responsabilidades y bastante personal.
Creo que más que una posición como gerente, pues obviamente todo gerente o todo consultor, supervisor y demás tienen unas grandes responsabilidades en la compañía, pero lo más difícil es el relacionamiento con las demás personas, con un tercero. Siento que en la universidad a ti te dan una clase normativa, te dan una clase de temas de impuestos, te dan una clase de temas teóricos que los vas a manejar muy bien y que al momento de la experiencia lo vas a terminar de sacar adelante. Pero el tema de relacionamiento con un cliente, con una persona que te colabora en los procesos del día a día es complicado. Eso no te lo enseñan en ningún lado y solo lo da la experiencia. Exacto. Bueno, actualmente te desempeñas, tu especialidad son los impuestos. Es un tema o una frase que a muchas empresas le tienen miedo. ¿Qué reto enfrentan las empresas actualmente en cuanto a tu especialidad, a los impuestos? Enfrentan en mi posición que a veces hay mucho desconocimiento de la norma. Entonces las personas se rigen a lo que escuchan, a lo que ven y a lo que la publicidad se encarga de mostrarles, pero no se enfocan en revisar la normativa. Así existan vacíos, pero no se enfocan en revisarlo. Entonces, adicionalmente que la norma está a expectativas y a criterio propio de cada persona. Entonces, también hay que ver el criterio de cada persona para saber cómo lo enfrentan en las empresas y en lo demás. Cuéntanos quiénes son los entes que hacen seguimiento a la norma que mencionas. A nivel, pues, no sé si de Colombia o si tienes clientes que sean pues del por lo exterior. general todos los países tienen sus entes reguladores, pero ay, sí, nosotros trabajamos literalmente para que las empresas puedan cumplirle a estos entes. Tenemos la DIAN, que es un ente mayor, un ente grande, donde se le cumple casi con todos los impuestos, donde las empresas tienen que rendirle cuentas de toda la información que corre o pasa por su compañía. Adicionalmente, tenemos una superintendencia de sociedades que se encarga de revisar la información de acuerdo al desempeño de cada empresa. Y pues tenemos una Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda por lo general se encuentran en todos los municipios. Ellas tienen unas autonomías en sus normas, pero en todos los municipios se encuentra una Secretaría de Hacienda. Entonces, en todo municipio, en todo Colombia, hay un ente que controla esta parte financiera. Con todo lo que me cuentas, ¿cuál es el papel que juega el Estado frente a estos entes, frente a la normativa, a las empresas? Es importante que las personas que no tienen el conocimiento del tema de los impuestos, adicional de que consulten y estén un poquito informados más o menos de lo que van a hacer, lo que van a presentar, sería bueno que se contrate una persona o un outsourcing que tenga todos los conocimientos para que pues estos procesos queden con éxito y no tengan inconvenientes con los entes reguladores como la DIAN. Tú mencionas el tema un outsourcing o una firma. Existen muchos mitos sobre contratar esto a una empresa porque cree que los empresarios o las empresas grandes o ya sean pequeñas tienen miedo a contratarlos. Pues siento que el miedo de los empresarios al momento de contratar a un outsourcing es decir, no voy a tener una persona 100% a mi lado a quien preguntarle. No voy a tener una persona acostumbrada a verla detrás de un escritorio el 100% de su tiempo para consultarle todos los temas. Pero este mito no es del todo pues una realidad. El hecho de contratar a un outsourcing tiene muchas ventajas porque pues no va a ser una única persona que va a estar ahí sentada dándole un apoyo, sino van a ser varias personas, las cuales tienen diferentes conocimientos, diferentes especializaciones, diferentes experiencias que le pueden aportar mucho más a una compañía. Ok, Nelly. Bueno, desde tu experiencia, cuéntanos una anécdota que te haya marcado en lo largo de tu vida profesional. Pues en verdad sí, cuando estaba iniciando en este tema de la contabilidad, porque cuando uno sale de la universidad tiene muchos temas normativos, pero pues la experiencia no es la acorde. En una reunión le dije a un cliente que la DIAN estaba en incontinencia, no con contingencia. Entonces pues fue terrible. Pero pues es algo
que pasó precisamente porque no tenía totalmente la experiencia y tal vez en ese momento los nervios me traicionaron. Entonces, pues sí. Bueno, Nelly, lo importante es que te aprendiste el término y qué significa. Bueno, ¿tú qué le recomendarías o qué tips le darías a esas nuevas personas que quieren emprender, que quieren iniciar su pequeño o su gran negocio? Bueno, tiene varios puntos, pero el más importante es tener una responsabilidad, una organización de la compañía y tener en cuenta que una empresa no es el bolsillo de la persona o del gerente que está realizando, llevando a cabo la compañía. Hay que saber diferenciar la vida cotidiana de la persona con la vida como empresario. Entonces, hay muchas de las personas que manejan esto en conjunto y pues en realidad la empresa no es la vida que uno lleva, no es el proceso como persona natural que debe manejarse, sino la empresa es a lo que se va a dedicar la empresa, a su objeto social y a lo que va a desarrollar. Por tanto, las personas que llevan este proceso deben tener un buen manejo de diferenciar estos dos puntos. Acabas de mencionar un término importante, dijiste persona natural. ¿Qué diferencia existe entre una persona natural y la persona jurídica o llámese empresa en cuanto a sus obligaciones? ¿O por el contrario, sus obligaciones siguen siendo las mismas? Pues persona natural y persona jurídica son dos entes que tienen que regir con unos impuestos de acuerdo a sus responsabilidades. Sí, la persona jurídica tiene muchas más responsabilidades, muchas más tributaciones. La persona natural tiene su tributación, que es su declaración de renta. Puede llegar a ser responsable de IVA y puede ser facturador electrónico. La persona jurídica, por ya ser un ente jurídico, tiene pues más impuestos, más tributos como el IVA, la retención en la fuente, la renta, más obligaciones como presentar el documento soporte de las personas que te prestan un servicio por cuenta de cobro, realizar una facturación y entre otras responsabilidades también laborales muy importantes. Bueno, Nelly, de pronto tengas para nuestros seguidores una recomendación, una película, un libro, una página web, donde se puedan empapar un poco más de los términos que has mencionado en el transcurso de la entrevista. Pues libros, hay muchos, reformas, estatutos, pero siento que es más fácil entender la norma con estos tipos de información que presentan diferentes empresas, donde en una pequeña imagen o en un video o en una capacitación te pueden explicar un tema que en un estatuto está a términos tributarios, a términos normativos. Cuando tú ves una capacitación te puedes enfocar más bien en entenderle a la persona el proceso que nos explica. Entonces lo veo, por ejemplo, para las personas naturales que se encuentran ahorita presentando sus obligaciones. Es mucho más fácil entrar a una capacitación que prestan diferentes empresas como lo hace PGA Consultores que ingresar a ver la norma y especificar en cada una de las normas qué tengo y qué no debo aplicar. Entonces es mucho más fácil desde mi ámbito profesional y para las personas de este conocimiento con capacitaciones, charlas, videos que obviamente no queda de lado la norma, pero es más entendible de esta forma. Claro, Nelly. Bueno, ya para finalizar, ¿cuál es el secreto de las finanzas para ti? El secreto de las finanzas, yo creo que más bien es una parte de nuestra vida. Sin las finanzas no vamos a prosperar ni como una persona natural ni como una persona jurídica. Entonces, las finanzas son una parte de nuestra vida, así como lo digo, la DIAN es una parte de nuestros socios de las empresas. Las finanzas tienen que ser algo muy importante para las personas que quieran y que tengan unas metas superiores en sus compañías o en su vida profesional. Nelly, muchísimas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, Camila. Este espacio, gracias por invitarnos. Por brindarnos todo tu conocimiento. Esperamos tenerte de vuelta. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Claro que sí.